Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Bueno, vamos a iniciar con el taller del día de hoy. En este caso, pues bueno, mi nombre es Mayra Costa, soy tutora presencial aquí del Centro de Enlace en Apodaca de la Universidad CNCI. Y pues bueno, el día de hoy vamos a impartir el taller que se llama Excel. En este caso, ahorita vamos a ver algunas de las cosas, digamos, más importantes que se puede realizar con esta herramienta de Office 365, que es una de las partes de las herramientas que maneja la paquetería de Office, donde obviamente vienen incluidas algunas herramientas que de las más comunes que ustedes, a menos como alumnos de la Universidad CNCI, utilizan, pues es obviamente la paquetería de Office en cuestión del Word, obviamente el Excel y el PowerPoint, que son los más famosos. Pues bueno, el día de hoy nos toca impartir esta parte del taller que es referenciando un poquito a lo que es el tema del Excel, ¿ok? Les voy a compartir la pantalla, igual como que ya les comento, para iniciar, pues todas las sesiones se graban, entonces en este caso la sesión del día de hoy se va a grabar para si en el dado caso alguien quiere ver la grabación nuevamente o, por ejemplo, en el caso de los alumnos que recibieron mi invitación y que a lo mejor no pudieron asistir, pues bueno, también se les va a proporcionar la grabación para que puedan ver los puntos que se vio en el taller del día de hoy. Entonces, vamos a compartir la pantalla con, en este caso, la presentación, que es con la que vamos a estar trabajando. Igual aquí en esta parte, déjame checar dónde están, aquí en ventanas. Aquí está. Muy bien, entonces vamos a empezar. Les digo, pues bueno, aquí está la presentación. En esta parte lo primero que vamos a hacer, pues obviamente, como les digo, ya sería la presentación, pero ya hicimos. Mi nombre es Mayra Costa. Igual ahorita al final les voy a colocar ahí mis números de contacto por si tienen alguna duda o alguna pregunta. En esta parte, como les comento, el taller del día de hoy, en este caso, ahorita sería el taller que se lleva el tema de Excel. Y pues bueno, una de las cosas que vamos a ver en esta presentación es que abordaremos una de las tantas características principales que tiene esta herramienta que es el Microsoft Excel y pues obviamente que también es muy importante, sobre todo para la cuestión de los análisis de datos, que normalmente pues aquellas cosas que pues muchas veces utilizamos en matemáticas, principalmente en ingeniería, que es donde más se utiliza este tipo de aplicaciones, pero también obviamente si ustedes saben utilizar el Excel, tienen la verdad muchas herramientas que, bueno, no, obviamente no las voy a cubrir todas en este taller porque, pues, para tener un dominio de lo que es esta herramienta del Excel, pues sí se llevarían varios talleres porque obviamente son muchas las herramientas y muchas las aplicaciones que ustedes pueden utilizar para implementar y hacer uso de esta herramienta muy eficiente en lo que es la paquetería de Office 365. En este caso, pues bueno, primero vamos a comenzar con una breve descripción general de lo que es esta plataforma, así como también, pues obviamente veremos algunas funcionalidades que digamos de las más conocidas o lo más importante y también pues algunos ejemplos de cómo poder utilizar esta herramienta de Excel en algunos campos que ustedes quizás puedan tener o se las puedan topar en alguna de sus materias en particular. Entonces, lo primero es pues obviamente presentar, ¿no? ¿Qué es el Excel en este caso o qué representa esta cuestión de lo que es el Excel? Posiblemente muchos de ustedes ya tienen más o menos una idea de lo que trata o de a lo que en este caso se refiere. En este caso, pues obviamente, como les comento, es una herramienta que pertenece a la paquetería de Office 365 y pues obviamente es una herramienta muy versátil, ya que obviamente permite que a todos los usuarios, es decir, a todos nosotros, porque también me incluyo los que utilizamos esta paquetería de Excel, pues obviamente nos permite el poder trabajar con datos de manera un poquito más rápida, más eficiente y pues bueno, obviamente utilizar las diferentes funciones que maneja esta herramienta y pues obviamente esto nos ayude a disminuir los tiempos de trabajo o en algunos casos pues hacer análisis de datos un poquito más complejos en esa cuestión. Obviamente en esta parte, como les digo, pues es una de las tantas aplicaciones como de las tantas más que a lo mejor conocen o que les falta por conocer de la paquetería de Microsoft, en particular pues del Office 365. En esta parte les digo pues también una de las funcionalidades que tiene esta paquetería es que, bueno, ustedes van a poder organizar, o quizás, como les digo, irnos un poco más a fondo para analizar los datos en el formato de una tabla, que normalmente, pues, es como se nos presenta en la mayoría de las veces, pues, los datos en algunos tipos de problemas. También, obviamente, como les digo, pues, obviamente todo esto ayudaría mucho, sobre todo si tenemos que hacer análisis un poquito más pesados o con un poquito más de cálculos matemáticos, pues, obviamente todo esto aparte nos va a ayudar. En algunos casos he visto en algunas materias, en particular en algunas tareas, algunas donde les piden realizar en un Excel algún análisis estadístico, es decir, algo que sea más metido a la parte de
calcular una desviación, calcular alguna varianza, calcular el promedio de algunos datos. En algunos me ha tocado también de contabilidad, que ustedes hagan un balance, entonces que ustedes obviamente lo realicen con las opciones de fórmula. En algunos casos les ponen algún problema y pues obviamente les piden que utilicen el Excel para que utilicen ciertas funciones, en este caso que les permita poder analizar los datos que el tutor en este caso les haya dado en la tarea. Digo, es un montón de cosas que se puede hacer. Como les digo, yo solamente les voy a comentar algunas partes, pero realmente el Excel pues es mucho de lo que ustedes pueden ir investigando en esta parte e ir conociendo poco a poco de esta herramienta de tantas funciones que maneja en particular. Entonces, en esa parte, pues bueno, es digamos que lo que en general en esta parte se podría decir de la importancia de lo que es el Excel en cuestión de algunos aspectos importantes. Esto pues obviamente se utiliza mucho en las empresas y obviamente en particular pues en algunas profesiones en las cuales pues algunos les dan alguna utilidad un poquito digamos como que sencilla o muy digamos se puede decir superficialmente y hay otros que sí se adentran un poco más a las funciones que puede proporcionar esta herramienta de lo que es el Excel, ¿ok? En esta parte, pues bueno, pasando a otro punto, pues bueno, obviamente una de las características o de las características más importantes que tiene esta herramienta del Excel, pues es que obviamente nos ayuda, como ya lo comentamos, a organizar los datos. Obviamente todo esto nos permite poder organizar los datos, no que estén todos revueltos, sino que los podamos organizar quizás en una tabla, que a lo mejor los podemos acomodar un poquito más en particular en filas y columnas. Obviamente todo esto para que sea un poquito más fácil la cuestión del análisis quizás que queramos hacer a este grupo de datos. Obviamente también, como ya lo comenté, en cuestión de hacer cálculos, es mucho más rápida hacerla a lo mejor aquí a que nosotros lo hagamos de manera manual. Yo no digo que igual como quiera habría que darle por ahí alguna como prueba de escritorio a que las operaciones que esté haciendo el Excel estén correctas, pero entendamos que el Excel no se equivoca. Y no es que no confíe en ustedes, pero el cuestión es de que el Excel él hace lo que ustedes le pongan. Entonces, ustedes le dicen que le sume 8 números, él va a sumar los 8 números, pero él no te va a poner a tela de juicio si alguno de esos números está mal. Entonces, si ustedes obviamente ingresaron alguno de sus datos equivocados, pues obviamente el resultado va a estar equivocado, pero no porque Excel se equivocó, sino porque a veces un error de dedo o un error humano puede hacer que obviamente ese dato esté equivocado, pero no porque el Excel hizo malas cuentas, porque obviamente él ya tiene una programación por detrás de él que obviamente ayuda a hacer esta cuestión, pues obviamente que son eficientes y que son correctas. Entonces hay que tener igual, aunque hagamos el uso del Excel, tener mucho cuidado en cuestión de que cuando ingresamos datos veamos o verifiquemos que los datos que estamos colocando sean los correctos para que los cálculos que nos dé, en este caso el Excel, pues obviamente también estén correctos. Entonces, de este punto, pues obviamente ustedes pueden hacer cuestión de hacer gráficas, digamos que ya con los análisis pueden hacer gráficas, pueden hacer tablas dinámicas, pueden filtrar por cierta particularidad, etcétera. O sea, hay muchas funciones realmente dentro de la opción de poder analizar los datos de manera particular en algunas funciones que a lo mejor quizás a ustedes les lleguen a pedir en alguna de sus materias. En esta parte también otra de las características principales es que obviamente nos ayuda a visualizar los datos de manera general. Esto, como les digo, pues obviamente también nos permite a que si nosotros podemos ver los datos un poquito más sencillos sin tener que ser tan tediosos en cuestión numérica, podemos verlo representado, por ejemplo, en gráficas, en tablas, que a lo mejor a la vista de la persona que estamos presentándole los datos sea un poquito más entendible o sea un poquito más vistoso en esa cuestión y no meterle tanta fórmula o tantos resultados que pues la persona no va a entender como que de dónde sacaste los datos, sino simplemente a lo mejor con una tabla sería mucho más fácil la presentación de dicho análisis de datos. Y finalmente, pues también otra de las cosas es la automatización de tareas. Obviamente esto facilita mucho cuando uno hace ciertas tareas de manera repetitiva, es decir, cuando hace el mismo patrón siempre o utiliza la misma función siempre para cierta cantidad de datos, pues obviamente esto con las funciones que tiene ahí de fórmula y obviamente de poder arrastrar la misma función para diferentes ya sea columnas o ya sea filas, pues eso lo hace mucho más eficiente, es decir, mucho más rápido. Algo que posiblemente a lo mejor manualmente me llevaría un día,
en el Excel me puede llevar quizás menos de 1 hora. Entonces, eso es la rapidez con la que uno puede hacer los cálculos sin tener que implementar tanto tiempo y, pues, bueno, obviamente, pues, digo, hacer uso de las herramientas que ustedes tienen para poder hacer sus tareas. Entonces, al final de cuentas, entendamos que todas estas herramientas no son, digamos, malas, sino son útiles si las sabemos utilizar de manera correcta, ¿ok? ¿Alguna duda o preguntas aquí? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Okey, en esta parte, pues, les digo, estas son como que las características generales en cuestión de lo que es la parte de Microsoft, pero digamos, en particular, pues, obviamente, si nosotros tomamos en cuenta que esta herramienta, pues, es obviamente una herramienta muy importante y la verdad, de las que, digamos, podemos implementar, porque dependerá también de cuál sea nuestro perfil. Excel es una de las más famosas, pues, obviamente, a nivel, mundial y también de las más utilizadas, obviamente. Digo, igual hay otras herramientas que también las podemos utilizar, pero pues Excel como se mete más a los cálculos y pues obviamente es como una calculadora muy grandota, pues obviamente ahí pues podemos hacer no nada más los simples cálculos básicos, sino también entrar un poquito más a fondo, hacer cálculos un poquito más complejos y presentación de datos un poquito más bonitas que a lo mejor hacerlas a mano. Entonces, esa es una de las tantas características. Como siguiente punto, pues bueno, vamos a ver que hay muchas fórmulas, a lo mejor a ustedes les ha tocado en alguna tarea realizar algunas actividades donde les piden esta parte de utiliza las fórmulas del Excel y a lo mejor ustedes algunas las han utilizado como la suma, como la parte de promedio, como algunos utilizan, me ha tocado en algunas tareas utilizar la función de si o de if o condicional, como le llaman así. Obviamente variaciones, desviaciones, que es más en la parte estadística, pero bueno, en esta parte alguna de las, digamos, fórmulas en cuestión de lo que es las funciones de Excel, pues son las más importantes. En cuestión de las fórmulas, pues muchos lo hacen a mano, es decir, muchos a lo mejor ponen este número más este número más este número, como tradicionalmente lo hacemos de manera coloquial, pero pues obviamente las fórmulas nos permiten realizar cálculos matemáticos mucho más rápido y obviamente puede ser, pues, ya sea alguna, operación matemática, ya sea por columna, ya sea por renglón. Al final de cuentas, los hacen, como les digo, en mucho menor tiempo si nosotros lo hiciéramos a mano. Entonces, en cuestión de las funciones que también maneja el Excel, son fórmulas que ya están predefinidas ahí en la misma herramienta. En este caso, obviamente, estas nos ayudan a realizar, en particular, algunas tareas que nos estén pidiendo. Obviamente, como les digo, como calcular promedios, hacer, buscar algún valor, el comparar si este valor es igual a este valor, etcétera, etcétera, ver si hay algún valor repetido, cosas así. Es decir, hay un montón de funciones que ustedes pueden implementar en esta parte y obviamente lo podrían hacer por medio ya sea de las fórmulas o ya sea por medio de las funciones que maneja el Excel. En cuestión de las referencias de celda, pues obviamente también estas permiten referirse a celdas un poquito más específicas. En la cuestión de la hoja de cálculo, que es obviamente, digamos, como las hojas de libreta, donde ustedes estén haciendo cálculos o estén haciendo a lo mejor algún análisis de datos. Y finalmente los formatos condicionales, que son otra de las funciones que también o de las implementaciones que vienen dentro de la herramienta del Excel, pues estos formatos condicionales nos ayudan un poquito a aplicar un formato a las celdas, es decir, si ustedes le quieren poner algún color, si le quieren poner el resaltar ciertas celdas, el mencionar, como les decía ahorita, lo de colocar a lo mejor si hay algunas celdas repetidas con el mismo resultado, si algún resultado en este caso es mayor o igual a cierto valor, mostrar cierto mensaje, etcétera. Entonces, toda esa parte, al final de cuentas, son formatos condicionales y le digo, esto es un poquito de lo mucho realmente, porque si yo hablo en particular o de manera general lo que es fórmula, lo que es funciones y los demás, realmente en cada una de ellas hay un montón de funciones, hay un montón de fórmulas, hay un montón de formatos condicionales que ustedes pueden investigar ahí en lo que es el Excel, pero les digo, me tardaría más de un taller para poderles explicar esta parte de lo que es en cuestión en particular de estas funcionalidades que tiene el Excel. Entonces, en general, pues obviamente todos estos son elementos muy importantes en el Excel, ya que esto nos permiten a nosotros como usuarios, pues obviamente realizar cálculos mucho más rápidos y obviamente analizar datos mucho, a lo mejor muy complejos o muy difíciles de poder analizar y pues bueno, obviamente lo hagamos de manera más eficiente, con mayor seguridad de que los cálculos que estamos realizando están correctos, porque muchas veces pues obviamente estos resultados o estas
presentaciones en cuestión del análisis de un dato o de un conjunto de datos, pues llevan a una decisión. Entonces, obviamente esta decisión tiene un poquito más de veracidad al simplemente de haberlo hecho en Excel y pues que sabemos que los cálculos o las fórmulas que están ahí en Excel, que si las sabemos usar de manera correcta, pues obviamente hacen que lo hagamos en mucho menor tiempo del que normalmente antes utilizábamos. Entonces, eso es un poquito de las tantas, digamos, apartados o cosas importantes que tiene dentro de esta parte, pues la herramienta de Microsoft Excel. En cuestión de lo que es en esta parte, pues obviamente otras cosas que también incluye el Excel son los gráficos, que a lo mejor a algunos de ustedes también ya les tocó ya en alguna materia que les piden realizar una gráfica o realizar alguna tabla dinámica en Excel, que también algunos lo manejan. Entonces, en esta parte, por ejemplo, los gráficos nos permiten obviamente visualizar, como ahorita lo comentaba, de manera mucho más sencilla un conjunto de datos. Es decir, a lo mejor es mucho más fácil presentar. La verdad es que a muchas personas se le complica mucho las partes numéricas, entonces para ellos es mucho más entendible presentárselo en una tabla o presentárselo en una gráfica que presentársela con números así como que revueltos o números así o muchos resultados. Entonces, estos gráficos obviamente nos ayudan a hacer esa parte de la presentación de datos de manera más eficiente y obviamente que sea mucho más fácil para comprender. En cuestión de los tipos de gráficos, pues a lo mejor a ustedes les ha tocado por ahí alguna tarea. Hay muchos tipos de gráficos. Hay circulares, de línea, de histogramas, polígono de frecuencias, digamos, hay un montón de tipos diferentes de gráficas que ustedes pueden utilizar. Normalmente también, aunque sea algo muy sencillo como elegir el tipo de gráfica que van a utilizar, aunque no lo crean también, dependiendo de la presentación o lo que significan los datos, es la gráfica que me convendría a mí presentar. Es decir, si a lo mejor es una gráfica o si son dos o tres gráficas, si me conviene a lo mejor las tres gráficas ponerla en una sola o ponerlas cada una por separado o ver la comparativa de una con otra. Entonces, esa parte, pues obviamente es algo muy sencillo, pero también es importante tomar en cuenta cuando estemos realizando, pues obviamente las gráficas en esta plataforma del Excel. En cuestión de la personalización de los gráficos, obviamente los gráficos en Excel, al final de cuentas, tienen mucho o permiten mucho la personalización en gran medida. Obviamente, estas nos permiten ajustar sus apariencias y obviamente el formato que ustedes le quieran dar a esta parte de lo que es en cuestión del gráfico, ustedes le pueden poner color, le pueden poner los datos, lo pueden colocar como ustedes gusten. Hay diferentes formas de poderlo, digamos, moldear, aunque sean los mismos datos, cada uno de nosotros podemos hacer una gráfica diferente. ¿Por qué? Porque cada uno lo puede utilizar de forma distinta, puede utilizar un tipo de gráfico diferente, puede hacer una presentación de los mismos datos en maneras distintas. Entonces es por eso que también hay un pequeño apartado para poderle dar, digamos, la personalidad que nosotros querramos a la gráfica que vayamos a presentar. Y también, como les comentaba ahorita, pues hay muchas tablas dinámicas que también se pueden hacer por esta herramienta. En este caso, pues obviamente las tablas dinámicas nos ayudan mucho en cuestión de resumir mucho los datos y obviamente esta parte sobre el análisis y obviamente explorar de los datos de manera un poquito más interactiva que fijas, ¿no? Entonces, obviamente es por su nombre de dinámicas, porque al final de cuentas ustedes pueden modificar, pueden mover y obviamente la presentación es un poquito más amena que un poquito más como que robotizada, se puede decir así. Entonces, realmente todas estas herramientas pues son obviamente muy valiosas para poder comunicar obviamente la información referente a los datos que queremos hacer de manera un poquito más clara, obviamente un poquito más eficiente, como ya lo comenté anteriormente. Y pues bueno, obviamente todos estos tipos de gráficas, toda la parte de la personalización que ustedes le pueden hacer, pues es parte de un plus extra de a lo que mejor hasta ahorita, digamos, si tomamos en cuenta la diapositiva anterior, si nosotros a los datos utilizamos fórmulas, utilizamos algún patrón, utilizamos alguna función complementaria, etcétera, pues eso, digamos, es como que nada más la parte numérica, pero si a eso le queremos dar un poquito más de presentación, le podemos meter esta parte gráfica que podría ayudar un poco más, o a lo mejor a la tabla entrar un poquito más a lo que es una tabla dinámica, que hacerlo un poquito más como que robusta, se puede decir así, ¿ok? Entonces es una también de las otras cosas también muy importantes o de las que la verdad utilizan más los alumnos y también los maestros o las personas que manejan el Excel utilizan de mayor
con mayor facilidad sería esta parte de las gráficas y obviamente la parte del análisis de datos. En cuestión de algunos ejemplos, pues digo, igual a lo mejor a algunos les puede a ustedes sonar alguno de estos que están aquí, porque algunos obviamente son los que quizás se van a topar por ahí en alguna materia. En el particular, como les digo, por ejemplo, en análisis financiero se puede utilizar para crear presupuestos, para realizar obviamente algún análisis de inversión, para monitorear algún rendimiento financiero. Por ejemplo, en el tema de gestión de proyectos, podemos planificar y organizar proyectos, obviamente realizar un seguimiento de cómo va el progreso de estos proyectos y obviamente evaluar la eficiencia del mismo. En cuestión de análisis de datos científicos, pues obviamente se puede utilizar para recopilar la información, obviamente para analizarla, en este caso también para presentar esos resultados de manera que pues obviamente podamos identificar alguna tendencia o también obviamente extraer alguna conclusión de dicho conjunto de datos. En cuestión, por ejemplo, del tema de investigación de mercado, pues también podemos facilitar obviamente la recopilación, obviamente el análisis y la interpretación de datos de investigación, obviamente en esta parte para tratar de ver el tipo de mercado que estamos manejando, obviamente todo esto para poder investigar un poco más de qué es lo más común o qué es lo que a la gente le gusta más o qué le gusta a lo mejor en particular, si queremos analizar de algo referente a lo que nosotros manejamos, pues de lo que de nuestra marca o de nuestro producto, si les está gustando, qué se puede mejorar, si algo no les está gustando, por qué no les está gustando, cómo podemos mejorar esa parte, o sea, toda esa cuestión también se puede hacer por medio de este caso de lo que es el Excel con el análisis obviamente de resultados y obviamente el resultado que lleva un análisis previo en cuestión de esta investigación de mercado. En cuestión, por ejemplo, de gestión de inventarios también, igual podemos permitir que obviamente se realice un seguimiento de un stock de productos, obviamente optimizar los niveles de inventario y pues obviamente como todo, reducir los costos para que esto obviamente ayude a lo que es la parte de la empresa. En el tema, por ejemplo, análisis de recursos humanos, también se puede utilizar obviamente para analizar datos en esta cuestión, pues obviamente checar, por ejemplo, la rotación de empleados, la productividad, la comprensión obviamente de las rotaciones que se están haciendo y pues obviamente también, aunque no sea algo numérico, también se puede llevar en esa parte en cuestión del manejo de la parte de analizar datos, pero no tanto numéricos, sino más que nada como laborales o de personas. Puede ser no sé, hacer una tabla que no tenga que ver con cálculos, sino que a lo mejor una tabla que, por ejemplo, en el caso de ustedes, pues que su matrícula, que su nombre completo, que sus datos personales, que su teléfono, que sí es. Entonces, quieran o no, al final de cuentas no son números porque no voy a sumar, ni voy a sacar promedios, ni nada de esas cosas, pero sí, por ejemplo, el mismo Excel me puede ayudar a mí a final de cuentas a hacer un poquito más fácil la búsqueda de algún alumno, el buscar la matrícula, buscar el teléfono. Entonces, son cosas un poco más sencillas en cuestión de manejar en el Excel a que yo lo tuviera a mano y anduviera buscando de uno en uno. Entonces, es un poco más fácil a imaginarnos a que no solamente se implementa en la parte numérica, aunque en su gran mayoría para eso se utiliza, pero también se puede utilizar para otro tipo de cosas, ¿ok? Y pues bueno, por ejemplo, en el tema de logística y cadena de suministro, pues obviamente nos puede ayudar a facilitar la planificación y obviamente en este caso tratar de obviamente de ver el gestionamiento de la cadena de suministros, todo esto pues obviamente para optimizar la ruta de entrega y pues reducir obviamente también los costos de transporte. En cuestión de la educación, pues obviamente también se puede utilizar para crear materiales educativos que tampoco tienen que ver con la parte numérica. Entonces, en este caso también podemos evaluar el rendimiento de los estudiantes, es decir, más o menos ver cómo van, si van subiendo, si van bajando sus calificaciones, etcétera. Y finalmente, en la cuestión del periodismo y comunicación, pues también nos puede ayudar para poder recopilar, a su vez también, pues obviamente analizar y visualizar los datos para poder crear obviamente ahí algún reportaje informativo. Entonces, les digo, realmente si lo vemos, el Excel no nada más es implementado en la parte numérica, sino también en las cosas que son no numéricas, pero también obviamente todo esto nos ayuda para poder llevar un mejor control en cuestión de la implementación, obviamente dependiendo del giro que manejemos, porque al final de cuentas cada uno le puede dar la utilidad al Excel de maneras diferentes, dependiendo obviamente de su trabajo, dependiendo de dónde lo queramos utilizar, obviamente. Entonces ustedes quizás, como les digo, en alguna tarea
o en alguna actividad se van a poder encontrar algunos ejemplos como los que les acabo de comentar y como otros que a lo mejor no mencioné, como les decía, lo del balance general, los de buscar activos y pasivos, lo de hacer un promedio, lo de checar si a una persona se le va a dar algún bono, sobre a lo mejor checar cuáles son las personas que llevan más años trabajando en la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en esa parte, les digo, es una de las tantas cosas que se pueden hacer dentro de esta parte de la plataforma de lo que es el Excel. Y pues en este caso, pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. ¿Todo bien? Muy bien, entonces, todo bien, entonces, muy bien, perfecto. Entonces, bueno, ahí les dejé mi número de contacto. En este caso, ahí está mi correo electrónico, está también mi número de WhatsApp, que solamente es para WhatsApp, y el número que es para llamadas, igual como quiera, como les comento. Esta grabación de taller, pues bueno, fue en este caso ahí grabado para que si ustedes en algún momento lo quieren utilizar a futuro, igual como les digo, yo pude hablar, o digamos que la implementación de taller era solamente hablar como que un poquito de manera general una de las tantas cosas que se pueden hacer con el Excel, no en particular, porque ya sería ir viendo función por función, fórmula por fórmula, lo que ustedes pueden implementar de cada una de ellas. Entonces ahí pues sí se llevaría un poco más de tiempo. Aquí nada más era hablar de un poquito de manera general todas las cosas que ustedes pueden hacer dentro de la cuestión de Excel y principalmente pues siempre recordar que si en las actividades a ustedes les llegan a pedir en una hoja de Excel, automáticamente hay que ir a hacerlo ya. Entonces a lo mejor sí les va a pedir que a lo mejor también realicen un documento de Word donde ustedes coloquen algunos datos, pero si les pide hacer una tabla dinámica, si les pide que esto lo hagan en Excel y luego que peguen las tablas, etcétera, pues hay que tratar de hacerlo ya y pues si obviamente les piden un promedio, una suma, una variación, una desviación estándar, lo que sea, pues obviamente ustedes lo hagan un poquito más fácil. Si obviamente les piden alguna gráfica, pues a lo mejor lo puedan hacer directamente desde Excel porque a lo mejor habrá algunas otras aplicaciones donde ustedes puedan hacer gráficas, pero relacionadas con un conjunto de datos, la verdad no creo que haya mejor opción que el Excel. Entonces, igual como quiera les digo, en esta parte, pues cualquier duda, cualquier pregunta referente al tema del Excel o a cualquier otra, en este caso, a cualquier otro caso, pues bueno, estaremos para servirles. Entonces, pues de mi parte sería todo. Agradezco mucho su asistencia al taller del día de hoy y pues bueno, sería todo. Entonces, que tengan buena tarde y sería todo. Hasta luego. Gracias. De nada.